ministro de Salud, el doctor Julio Bórova, también está la doctora Leticia Pintos. Son dos actores fundamentales en este momento a quienes agradecemos algunos minutos que vamos a poder preguntar la situación sanitaria en la que estamos. Doctor Bórova, doctora Pintos, gracias por acompañarnos y hacer un tiempo en esta agenda que tienen hoy también ahí en el Hospital de Clínicas. Doctor, si tuviera que describir hoy, ya que tiene también a la doctora Pintos ahí al lado, exactamente el momento sanitario en el que nos encontramos, ¿cuál sería, doctor, esa descripción? Buen día. Muy buenos días, Santiago, y a todo el equipo. Un gusto poder saludarlos. Estamos en una situación bastante complicada, Santiago. Venimos ya de un tiempo, de 3 o 4 semanas aproximadamente, caminando al borde de la cornisa, pero actualmente estamos con camas ya casi al 100% de ocupación. Anteriormente teníamos mucha disponibilidad de camas comunes, camas de internación, pero hoy actualmente las mismas también ya están todas ocupadas y solamente ya dependemos a veces de las altas que tenemos en los servicios, y en base a eso estamos reconvirtiendo servicios o viendo la factibilidad de habilitar otros rápidamente dentro de una estructura ya armada que tenemos, pero es complicado porque siempre el problema principal es la cantidad suficiente de recursos humanos que puedan manejar eso. Cuando le preguntábamos lo mismo al doctor Fusilo, él respondía y decía, estamos en un momento catastrófico. Ese era el término que utilizaba, a veces asusta, pero de alguna manera es un término que quizá describe lo que ellos viven directamente en el INERAM. Y el doctor Valmelli nos decía, eso es cierto, pero todavía no estamos en el peor momento si uno quiere ser realista, porque hay que esperar que llegue el frío y además que empecemos a hablar de influenza y de otras cuestiones respiratorias también. Con este panorama que tenemos hoy, doctor, ¿cuál es la proyección más realista que podríamos hacer? Y sinceramente, Santiago, no quiero ser negativo, pero las proyecciones no son buenas, considerando que fíjate la cantidad de positivos que hay diariamente. En esta semana tuvimos 3 o 4 veces que superamos ampliamente los 2.000 casos positivos, y es simple matemática. A medida que haya mayor cantidad de positivos, va a haber mayor cantidad de pacientes que requieran algún tipo de servicio, internación o terapia intensiva. Las proyecciones dicen que el 80% de los positivos probablemente van a pasar sin mayor sintomatología o sintomatología leve. Un 15% puede requerir algún tipo de servicio de salud, internación, y un 3 al 5% pueden requerir terapia intensiva. Entonces, vamos a llegar a 10.000, 12.000 casos probablemente en esta semana sanitaria. Todo un récord lastimosamente, y bueno, y en base a eso nos estamos moviendo rápidamente para ver qué otras opciones tenemos, Santiago. Coincido en que el peor momento todavía no llegó. Para ese escenario, porque ustedes desembarcan con esta administración ya como aquel piloto de tormenta que tiene que en un momento delicado. ¿Cuál es el plan? Si hoy estamos si las proyecciones no son buenas y si todavía no llegamos al peor momento, ¿cuál es la estrategia también más realista a la que podríamos aspirar de aquí a días inclusive? La palabra no es desembarcar, Santiago. Éramos parte de la que veníamos trabajando ya hace mucho tiempo en la planificación. Venimos trabajando desde enero del año pasado justamente en la planificación, y gracias a eso se pudo habilitar un poco más de 350 camas
nuevas en todo el sistema. Más de 1000 camas en todo el sistema. Y bueno, y ahora estamos en ese menester. Hoy todas esas camas están ocupadas lastimosamente, pero vamos a ir habilitando en la medida de lo posible donde tengamos una estructura armada más camas. No nos va a servir de nada, Santiago, que sigamos habilitando camas. No. Colaboración. Yo creo que tenemos que las medidas cumplan, que evitemos las aglomeraciones, que evitemos ir a lugares innecesarios por un tiempo por lo menos hasta que esto pueda calmarse, hasta que tengamos la forma. Doctor, te saluda Patriel. Usted tras su reunión con los diputados habló de que iban a analizar de la ivermectina. ¿Es así? ¿Cuánto tiempo para que la gente pueda utilizar o no este medicamento? Ivermectina. Hola, ministro. Ayer, tras la reunión con los diputados, usted habló del uso de la ivermectina. Queríamos saber nomás cuánto tiempo llevará a saber efectivamente si tiene o no un efecto positivo en los enfermos con COVID este medicamento. Disculpame, Patricia. No te puedo bien. Le preguntaba a Patricia, usted ayer, el uso de estudio y si hay o no alguna respuesta. ¿Qué dicen estos estudios y si eventualmente se pudiera llegar a aplicar? ¿Se desaconseja el uso, doctor? No, Patricia, no te había copiado. No, en ningún momento vamos a ivermectina, en ningún momento. Lo que dos diputados me hablaron era sobre el Remdesivir. No tenía estudios suficientes probado su utilidad para el... Ya de todo me decían que habían varios colegas que estaban no es de medicamentos, compra normalmente ese medicamento, pero solicité un informe actualizado de cuál es la situación con la factibilidad o no de Ministro, Fito le saluda. No es el momento de estrategia trabajo con la ciudadanía para evitar que lleguen a los hospitales. ¿Se podría hacer algún trabajo de campo sin hacer trabajo voluntario, llegando a las unidades de salud familiar? De alguna manera no está llegando, y si vamos a discurso concreto ya es suficiente y vemos los resultados, quisiera que hace estrategia a la gente. Ese trabajo ya lo hace la unidad de salud, la familia. Nosotros vamos a insistir en estrategias de vida y por haber. Estamos en crisis y hay decisiones de crisis que hay que tomar. Todo es válido. Tenemos que llegar a la ciudadanía y ver la forma rápida de llegar a ellos y que llegue el mensaje realmente. En algunos profesionales no es la estrategia más conveniente. Los recursos limitados hoy en nuestro país. ¿Cómo se resuelve ese problema? ¿Cuál es la proyección que tienen ustedes de ampliación de camas y
no sé, formación o suma de profesionales, hablaron de anestesiólogos, inclusive a los que podrían sumar como una siguiente línea que colaboren en terapia intensiva directamente. Y en contrapartida, debo preguntar, porque es el tema álgido, el tema de las vacunas en sí y el plan que tenga el ministerio, porque Chile llama a su población a encerrarse por un tiempo, pero mientras tanto está vacunando a su población y es como una contrapaga a el encierro que tiene la ciudadanía. Hoy encerrar a la población paraguaya probablemente sea una estrategia de mitigación, pero una contraprestación de vacunas no se le puede ofrecer aún en la brevedad posible. ¿Cómo tratar de resolver esa encrucijada? Por un lado, la limitación de camas, la limitación de profesionales y las vacunas que no llegan, doctor. Bueno, varias preguntas me hiciste, Santiago. Vamos a empezar por el tema de limitación de profesionales y de camas. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Santiago. Es lo que dije de entrada. Por más de que pongamos 1.000, 2.000 camas, si no cambiamos el comportamiento de la gente y si la gente no termina de entender que tenemos que cuidarnos y seguir cuidándonos, no va a ser nunca suficiente. Ahora nosotros tenemos que dar respuesta a la gente en el sentido que tenemos que seguir atendiendo a la gente y evitar llegar al famoso, lo que dicen la gente, el colapso. ¿Qué es colapso? Es no poder seguir atendiendo a los pacientes. Nosotros tenemos que seguir brindando atención y dar la oportunidad a la gente de que llegue a un hospital y tenga una cama. El sistema público y el sistema privado están saturados. Ayer tuvimos una reunión con la gente del sector privado y expresaron también su preocupación y comenzamos a trabajar en un plan a fin de evitar, como te dije anteriormente, que la gente deje de ser atendida. Vamos a habilitar las camas de acuerdo a la disponibilidad de recursos humanos que tengamos. Tenemos el plan acá en el Hospital de Clínicas, habilitar un poco más. Tenemos un plan en el Hospital de Ingavi y tenemos planes en el Hospital Nacional. Yo creo que ahí llegamos al límite. Doctor, ¿hay algún tipo de recomendación ya de parte del Ministerio de Salud para las clases o lo que refiere a las clases presenciales? Sí, nosotros hablamos con el señor ministro Brunetti. Al mediodía volvemos a tener una reunión con él, pero sigue la recomendación, sigue con el mismo concepto que había dado ya el martes o miércoles. En aquellos lugares donde está tildado de rojo porque hay mayor circulación viral, mayor circulación comunitaria, la sugerencia que plantea la OMS o OPS es pasar a clase virtual. Correcto. ¿Y eso cuándo se definiría, ministro? ¿Es una cuestión estrictamente matemática ya a partir del número que lance cada zona epidemiológica? ¿Debe decidir el gobierno central? ¿Deben decidir los gobiernos departamentales? Porque ayer, después de la conferencia, nos decía el gobernador Arrechea a través de Monumental que la sensación que queda es que el ministerio o el gobierno central no se animan a tomar la decisión y dejan en el terreno de las gobernaciones o de los municipios. ¿Cuál es la realidad de quién va a tomar esa determinación? Mira, esta es una decisión de todos, Santiago. Este es un trabajo en equipo, es un trabajo que hay que hacerlo absolutamente entre todos. Nosotros también hablamos saliendo un poquito del tema de la clase, nosotros hablamos también con el intendente de Asunción, hablamos con el gobernador de Central, hablamos ayer con los representantes de la gobernación de Itapúa, venimos hablando con todas las autoridades locales, mostrando un poquito el panorama en el cual nos encontramos y para que nos ayuden para que esto funcione realmente. No es una cuestión de que nosotros tomemos la decisión de acá, es bajarle línea y mostrarle cómo están ellos en sus regiones, en sus diferentes ciudades, a fin de que puedan tomar también las decisiones y acompañar las decisiones que vamos a tomar desde acá.
Con respecto a las clases, nosotros seguimos con la misma línea como dije anteriormente. Creo que deberíamos, en aquellos lugares donde estamos muy comprometidos, deberíamos pasar a la forma virtual, pero eso vamos a definirlo hoy al mediodía. Hay muchos pros y hay muchos contras. Entiendo, entonces doctor. Eso es lo que seguimos evaluando. Y el señor ministro Brunetti pidió un tiempo para eso y nos volveríamos a encontrar al mediodía. Ahí es donde nos queda la duda, doctor, porque la viceministra de Salud, Lida Sosa, ya mencionó más temprano a otro medio que el ministerio va a plantear al MEC y que de hecho ya es esa la línea de conversación, la suspensión de clases presenciales por unos 15 días en las zonas rojas. Por eso es que pregunto, no sé dónde realmente estamos parados, si es que ya es un planteamiento del ministerio o todavía no es un planteamiento. Santiago, yo te dije de entrada, en aquellos lugares donde hay zona roja, la recomendación es pasar a clase virtual. Suspender la clase presencial y pasar a la clase virtual. Ya lo dije el martes, lo dije el miércoles, y hubo cambio de autoridad en el Ministerio de Educación. La UNICEF solicita que sigan las clases presenciales, pero vamos a seguir las recomendaciones de OPS-OMS. Ministro, en cuanto a la compra de insumos, de medicamentos, quizás fue el talón de Aquiles de la administración del doctor Mazzoleni. Usted también formaba parte de esa administración. ¿Hizo cambios usted en el área de compras de la UOC? ¿Cómo se van a reflejar esos cambios en los próximos días? Mira, el tema de medicamentos es insumo algo histórico. Es algo histórico, en todas las administraciones siempre faltó algo. No es la excusa, está claro, pero ahora estamos en momentos de crisis y tenemos que apurar todo lo que se pueda. Estamos apretando todos los tornillos, hicimos los cambios respectivos en toda el área administrativa y bueno, nos están dando respuesta. Ahora estamos trayendo medicamentos e insumos para 5 a 7 días aproximadamente de midazolam y atracurio, y traemos equipamientos por un poco más de 2.800 millones de guaraníes para equipar las terapias intensivas. Estamos haciendo todo el esfuerzo, renovamos todo el área administrativa, como te dije, dar un poquito de celeridad y agilidad y darle oportunidad también un poquito a la gente del Ministerio de Salud. Por último, con usted y ya luego un par de preguntas nada más a la doctora Leticia Pintos respecto al tema de terapias. Insistir con lo de las vacunas. La decisión tomada por el legislativo con respecto a estas 2 millones de dosis de vacunas que vendrían de Taiwán, de un cupo que tenían de Estados Unidos en realidad, ya a partir de esta determinación del legislativo, ¿qué plazos podríamos imaginar para que esas vacunas estén en Paraguay? Siendo absolutamente realistas, y si se confirmó vía OPS que el martes a más tardar ya tendríamos las 36.000 dosis de COVAX. Empezaré de atrás para adelante, Santiago. Yo el día jueves tuve una reunión con la directora general de OPS, vía Zoom por supuesto, la doctora Clarice Etienne, donde le exhorté, solicité, pedí de ver la forma de adelantar todo lo que es el mecanismo COVAX. Ella se comprometió a hacer los trámites pertinentes y estaríamos recibiendo en el transcurso de esta semana que viene. Yo no dije martes en ningún momento, pero sería en el transcurso efectivamente de la semana que viene. Con respecto a las 2 millones de dosis de AstraZeneca, los trámites los está llevando a cabo desde la Embajada de Estados Unidos, el embajador Cáceres. Y vuelvo a repetirte, Santiago, y espero no me tomes a mal, pero no quiero anunciar algo que después no voy a cumplir. Por lo tanto, cuando esté sobrevolando el avión Asunción, vamos a avisar en tiempo y forma.
Correcto. Pero Ministro, a preguntarle también a la doctora Leticia Pintos, agradecerle el tiempo y liberarlo para que pueda seguir con las actividades ahí en el Hospital de Clínicas. Si quiere decir alguna última cuestión, ministro, algo a la población puntualmente, aprovechando este cierre, lo vamos a hacer de alguna u otra manera. ¿Tiene alguna recomendación en particular que usted dice es importante, sobre todo de una población que demanda hoy las vacunas de forma inmediata y entenderá nuestra angustia también por eso ante las reiterativas consultas al respecto, doctor? Sí, mira, nosotros ya de entrada yo dije que tenemos ejes o proyectos a corto plazo, no podemos hacer nada a mediano ni largo plazo considerando que el tiempo es corto y las papas queman. Entonces nosotros tenemos que trabajar específicamente en el tema medicamentos e insumos, camas y lo que es las vacunas, que a todos, absolutamente todos, nos genera ansiedad. Entonces, mira, las vacunas es algo que necesitamos, estamos buscando desde el señor presidente, que está insistiendo constantemente con toda su energía. Todos los días hablamos, es monotemático el tema. El señor canciller, que está ayudando desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, y absolutamente todas las embajadas están insistiendo, está con constantes llamados. Estamos buscando la forma. Y a la gente de Santiago a no dejar de cuidarse y hacer un pequeño esfuerzo en seguir siguiendo los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, usar el tapaboca, distanciamiento, el lavado de manos, no aglomerarse, que ya estarán cansados que se les diga, pero tenemos que seguir insistiendo. Y acordarse a todos que todos estamos en el bolillero, a cualquiera le puede tocar esto y no es una situación agradable. Correcto. Gracias, doctor. Gracias, muy amable por el tiempo. Y preguntarle a la doctora Leticia Pintos, para no robarle mucho tiempo, doctora, sé que usted quizás esté recibiendo llamados en todo momento de cómo resolver la cuestión de camas también. Hoy y en este momento, doctora, ¿cuál es el ultimísimo reporte de esta hora de la mañana con relación a la ocupación de camas? Si nos puede dar un panorama bien específico, tanto de público como de privado, doctora, por favor, buen día. Buen día, Santi, buen día, Patricia y Fito. Bueno, la situación hoy a las 8 de la mañana es que estamos con una ocupación a nivel nacional de un 98%. Se liberaron camas en el transcurso de la tarde-noche de ayer, pero aquí en área central seguimos con 100% de ocupación en los hospitales públicos. Y en las camas del sector privado, que son para pacientes respiratorios, hay un 98% de ocupación. Como ven, seguimos muy apretados en una situación muy difícil. Ayer yo había dicho que teníamos 13 pacientes en las urgencias esperando ingresar a terapia intensiva. Esos pacientes que estaban en las urgencias y en la sala de reanimación ya están en salas de terapia intensiva. Y bueno, y sigue, y hay un recambio continuo de pacientes y es una situación muy penosa realmente, porque de repente uno quiere dar celeridad a las cosas cuando es terapia intensiva, pues es todo un poco más complicado. Entonces estamos ahí haciendo el aguante, tenemos muchísimos pedidos, gente que llega a las urgencias en mal estado, gente joven que acude a los hospitales a última hora. Les pido por favor que me ayuden con eso. Seguimos con el tema de que la gente espera demasiado para irse a los hospitales, Santi.